Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en pesos y centavos, el programa de economía y finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, el que transmitimos desde los estudios de radio y televisión de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro. Les recuerdo que transmitimos a través de las frecuencias 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta, pero también lo hacemos a través del 89.5 en frecuencia modulada por Radio Universidad. Y bueno, es un placer para mí dirigirme a ustedes, a quienes nos miran y nos escuchan por los diversos medios universitarios en esta mañana de lunes 3 de febrero, como todos los lunes, a partir de las 9 de la mañana, para platicar con ustedes alrededor del acontecer económico, social, político y financiero de nuestro México y, por supuesto, del resto del mundo. Y es que el día de hoy tenemos muchísimo que platicar con usted, pero antes quisiera darle la bienvenida a quien me va a estar acompañando en esta ocasión a través de medios de telepresencia. Él es nuestro economista y doctor en ciencias jurídicas, el doctor Bruno de la Garza, a quien saludo muy cordialmente. Mi estimado doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor, y un saludo al auditorio como cada mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, mi estimado doctor Bruno. Hay mucho que comentar. Ya son pues prácticamente 2 semanas del mandato del presidente Trump, del señor Trump, que pues bueno, ha llegado como siempre se ha ostentado. Una personalidad fuerte, podríamos decir que a lo mejor habla un poquito de más, creo que todos lo conocemos. Pero pues la realidad es que siempre está presente y prevalente este desfase entre el discurso y los hechos, y eso es precisamente lo que hay que platicar el día de hoy por el impacto tan importante que puede haber para nuestra economía, para la economía mexicana. No se trata nada más de fenómenos y de impactos sociales, que evidentemente los hay, usted los conoce y los vamos a platicar el día de hoy, sino también, por supuesto, hay temas políticos y temas económicos, temas que podrían repercutir en las finanzas de las y los mexicanos a partir de ya, ¿no? Y bueno, platicar pues con ustedes acerca de estas órdenes ejecutivas que pues han dado muchísimo que hablar. Yo creo que el tema quizá más mediático es el tema de los migrantes, estas redadas que se están dando en Estados Unidos, ya pues prácticamente cazando con diferentes características, pero hay que decirlo tal cual, cazando inmigrantes y deportándolos en muchas ocasiones a nuestro país. No todos los que llegan a nuestro país o los repatriados son nacionales mexicanos, hay que decirlo. En los últimos números iban poco más de 5,000 repatriados desde el inicio del mandato de Donald Trump, y pues poco más del 80% serían nacionales mexicanos. ¿Esto qué quiere decir? Que también están llegando a nuestro país, a nuestra tierra, repatriados que son de otras nacionalidades. Y esto, bueno, evidentemente tiene un impacto directo en los lugares como pues Nogales, ¿no? Por ejemplo, donde hay una serie ya de refugios instalados por parte del gobierno mexicano para recibir a estos migrantes o emigrantes, depende de cómo lo quiera ver usted. Y la realidad es que pues esto todavía, al parecer, no está, digámoslo así, en un punto crítico. Los números todavía permanecen más o menos en el número de repatriados como estaban antes de, digamos, el mandato de Donald Trump, pero ahí está esta orden ejecutiva para repatriar a quienes, por ejemplo, hayan cometido algún delito, por ejemplo, una infracción de tránsito y que todavía no tengan bien regularizados sus papeles, aquellos que hayan pedido asilo pero que se encuentran en estos momentos en territorio americano. Y bueno, y esta situación pues está provocando, ¿no?, búsquedas, redadas, repatriando no únicamente a nuestro país. Hubo un problema ya la semana pasada con el presidente Petro en Colombia, un problema que al parecer, bueno, se resuelve pues no en favor de los colombianos, ¿no? Es una situación en que están llegando aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana, repatriando a nacionales también, por supuesto, de Colombia y de muchos otros países, ¿no?, incluyendo, por supuesto, Brasil y prácticamente toda Latinoamérica en estos momentos en alerta por esta situación y el impacto económico que podría desembocar el que, pues bueno, llegasen
vamos a decirlo así, cientos de miles, quizá millones en estos 4 años que tendrá Donald Trump, el impacto económico que podría repercutir en cada uno de nuestros países. Y el tema de los aranceles, podría mencionar estas 2 órdenes ejecutivas que por ahí están pendientes, que se ha dicho y se ha amenazado, se ha amedrentado al gobierno mexicano, al gobierno canadiense, con aranceles muy fuertes, 25%, productos y pues bueno, que entraran a la Unión Americana, y bueno, esto también podría repercutir en la economía norteamericana. Para darle un contexto de las varias órdenes ejecutivas que está emitiendo el señor Donald Trump, y que hay un fenómeno que parece ser análogo de lo que ocurrió aquí en México. Algunas de esas órdenes ejecutivas podrían estar violentando la misma Constitución de los Estados Unidos de América, y entonces, bueno, tendría que revisarse en la Suprema Corte de Justicia de allá, tal y como pasó acá, la validez o no de estas órdenes ejecutivas, que también aquí en México las conocemos como decretos. Pero bueno, para profundizar sobre estos temas, me gustaría escucharte, mi estimado doctor Bruno de la Garza, estas, bueno, 2 órdenes, pero seguramente podrías platicarnos un poquito de las otras que también están causando mucho revuelo en los medios. Mi estimado doctor, ¿cuál es tu visión de esto? Claro que sí. Como ya mencionas, ya toma posesión Donald Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos. Se apresura a realizar una serie de acciones políticas a nivel nacional que afectan no únicamente a Estados Unidos, sino pues de una forma muy significativa a México y a la región Latinoamérica. Para esto se firman acciones ejecutivas, memorandos presidenciales y órdenes ejecutivas. Estos 3 pues, nuevos poderes o acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo tienen la facultad de, tienen efectos similares a los de una ley. Estos pueden ser revocados por los presidentes subsecuentes. Como tú ya lo mencionas, es algo parecido a lo que tenemos aquí en México como decretos, es decir, por la premura o por ser asuntos de emergencia nacional, el presidente puede establecerlos durante su periodo de mandato actual. Muchas podrían también ser impugnadas, como ya lo refieres, así ya sucedió en México durante la administración pasada, pues lo mismo podría suceder en Estados Unidos, ya que también tienen pues la primacía de la ley, donde hasta arriba se encuentra su constitución, y algunas de estas acciones podrían estar siendo contrarias a lo que establece su propia Carta Magna. Las órdenes ejecutivas, bueno, lo habitual es que los presidentes las firmen al entrar en funciones. Lo que llama mucho la atención es que por parte del Departamento de Comunicación de Estados Unidos afirman que Trump esperaría firmar alrededor de 200 órdenes ejecutivas, lo cual, bueno, eso llama bastante la atención. Serían demasiadas acciones a tomar o a emprender para el inicio de su gobierno, comenzando por en la materia de migración y frontera, como ya lo refieres. Él se refiere a la situación que se vive en la frontera como una emergencia nacional en la frontera sur para Estados Unidos, que es pues claramente México. En la Casa Blanca, pues Trump firma una directiva para declarar emergencia nacional en su frontera sur. También ataca el otorgamiento de la ciudadanía automática para los nacidos en Estados Unidos, hijos de inmigrantes indocumentados. Recordemos que este era un proceso bueno, pues a través del cual cuando los indocumentados o asilados políticos formaban una familia en Estados Unidos, pues era más sencillo el trámite para poder obtener la ciudadanía para estos nacidos dentro de Estados Unidos. Todavía no se pues establece claramente cuál será el mecanismo que aplicará de acción, pero al hacer este tipo de afirmaciones, bueno, pues podemos tener una orientación de hacia dónde pues pretende llevar su política migratoria. Además, firma una orden que suspende el programa estadounidense de resaneamiento de refugiados durante 4 meses. Los detalles todavía no están muy claros, pero pues podemos nosotros referirnos al artículo 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la que establece que cualquier persona que se enfrente físicamente en Estados Unidos tiene derecho a solicitar asilo si teme por su vida o su libertad por algún motivo de raza, religión, nacionalidad, bueno, entre otros motivos específicos en esta misma ley. Este derecho
se añadió a la legislación de Estados Unidos en 1980, no es algo nuevo, ya tiene bastantes años, ya que se han apegado pues bastantes inmigrantes, no solamente de México, sino de la región Latinoamérica y también de otras partes del mundo donde se han surgido algunos conflictos armados. Se aplica independientemente de cómo haya entrado la persona a Estados Unidos, es decir, con ciudadanía o no. A pesar de ello, desde el 20 de enero, es decir, ya van prácticamente pues van pocos días. No hay forma de acceder al sistema de asilo estadounidense en la frontera de Estados Unidos y México. Entonces, esta orden ejecutiva ha suspendido la entrada de personas indocumentadas a Estados Unidos bajo cualquier circunstancia, justificando el argumento bajo la premisa de que es una invasión, ¿no? Llamado así por sus propias palabras. Sabemos que pues, hay algunas acciones emprendidas por los agentes de la patrulla fronteriza para rechazar a las personas pues, que intenten cruzar de forma irregular a Estados Unidos. Otra orden ejecutiva canceló el uso de la aplicación móvil CBP One, que durante años permitió que más de 936.500 personas solicitantes de asilo en territorio mexicano pudieran programar una cita para la entrada a Estados Unidos. Hace una administración estábamos hablando aquí mismo del tercer país involucrado donde se llevaba a cabo este proceso. En México fue parte de las negociaciones que se hizo cuando estuvo la vez pasada de presidente y bueno, actualmente pues no se tiene acceso a esta aplicación para poder aplicar el proceso de entrada a Estados Unidos estando desde México. Dentro de esta misma orden ejecutiva se reinicia el programa Quédate en México, es decir, el que, por decir de alguna forma, obligaba a quienes solicitan asilo y no son de nacionalidad mexicana a esperar las fechas de sus audiencias en Estados Unidos en territorio mexicano, lo del tercer país involucrado. En sus comentarios, bueno, pues Claudia Sheinbaum nos señaló que el gobierno se opondría a este tipo de políticas. Deberemos esperar a ver si hay alguna postura en cuanto a esta cuestión migratoria que pues ha sido tan sonada en los últimos días a nivel nacional. Este es, bueno, pues uno de los principales ejes rectores de los cuales se abanderaba a través de su política o del anuncio de su política económica. Ya entrando en funciones tenemos estos planes ejecutivos que deberemos de revisar muy de cerca, pero también se acompañan de muchos otros temas que también son relevantes para nosotros aquí en México. Se habla del cierre de la frontera, se ordenó sellar, por decirlo de alguna forma, las fronteras, al citar como justificación la entrada de drogas ilícitas, el contrabando de personas, la delincuencia relacionada con los cruces y, bueno, todo este discurso que ya tiene pues bastante tiempo sosteniendo y que aún en la actualidad, al llegar a la presidencia, bueno, pues emprende algunas acciones orientadas a detener la migración, sí de los diferentes países que llegan a Estados Unidos, pero teniendo una afectación realmente significativa para México, que es pues, con quien tiene una frontera más grande, sobre todo que es por tierra. Se designa a las pandillas y cárteles como terroristas. El presidente firmó una directiva, eso también es bastante relevante, que designa a los cárteles de la droga y a las bandas criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras. Mencionando a la banda Mara Salvatrucha de Salvador, a la banda Tren de Aragua de Venezuela, y bueno, se añade a una lista que incluye a Al Qaeda, el autodenominado Estado Islámico y de Hamas. Recordemos que cuando se puede categorizar alguna de estas organizaciones de delincuencia organizada como terrorismo, bueno, Estados Unidos tiene la facultad de intervenir activamente con las fuerzas armadas, con su fuerza militar, para frenar los actos terroristas en otras economías, que como ya lo he dicho anteriormente. Se menciona también algo que es parte del discurso de Trump desde hace muchos años, el reanudar la construcción del muro, y bueno, esto se alinea con la política de antimigratoria.
como parte de su declaración de emergencias en la frontera sur, ordenó a los jefes de las agencias relanzar los esfuerzos para construir barreras físicas adicionales a lo largo de la frontera sur. Barreras físicas, bueno, pues entendámoslo por algún tipo de muro. No está claro cómo podría financiarse, como cuando se anunció en su primer gestión, pero bueno, ya se mandó como parte de la declaratoria de emergencia a través de este mandato. También volvió a implementar la política de Quédate en México, como mencionamos, ¿no? En el primer mandato devolvió cerca de 70,000, perdón, solicitantes de asilo no mexicanos al otro lado de la frontera y a la espera de audiencias. Y bueno, pues ahora que tenemos una mayor cantidad de población y de solicitantes, al terminar su gestión podremos medir cuántos solicitantes no mexicanos se quedan de este lado de la frontera. Se habla también de la detención de vuelos migratorios en el mismo sentido de las órdenes de migración. Se pone fin a una importante vía de inmigración que se inició con la administración de Biden, que permitía que hasta 30,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela fueran llevados vía aérea a Estados Unidos. Bueno, pues termina estos vuelos migratorios por asilo político, en línea con esta política que se ha mencionado de pues no aceptar migrantes, no solamente de México, sino de ninguna parte del mundo. En otras materias, tal vez no tan relacionadas, pero que también llaman mucho la atención, Trump firma una orden que pospone 75 días la aplicación de una ley que prohíbe la plataforma de propiedad china llamada TikTok. Bueno, ahorita que está muy de moda, pues, se habla de la prohibición, él que habla mucho de los medios de comunicación, que en algún momento tuvo algún conflicto, pues por lo menos se armó de palabras por lo que era en su momento la plataforma de Twitter. Bueno, pues ahora firma una orden para posponer la aplicación de la ley que prohíbe la plataforma de TikTok. La firma acogió con satisfacción las promesas de Trump, ¿no?, al respecto, y restableció los servicios en Estados Unidos tras haberlos desconectado brevemente antes de la toma de posesión. Entonces, pues ahí todavía no se queda muy claro, al parecer no se prohibirá en Estados Unidos. Se habla de algunas reformas del gobierno. También el presidente firma una orden por la que se crea el Departamento de Eficiencia Gubernamental, un nuevo órgano consultivo destinado a reducir el costo de gobierno, una medida orientada a la eficiencia, que se espera que lo dirija Elon Musk. Esto es lo que llama mucho la atención, ¿no? Trump dice que Musk, el jefe de Tesla y SpaceX, que ya conocemos internacionalmente, tendrá una oficina con unos 20 empleados para esta agencia, Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pues llama la atención por el personaje que estaría involucrado directamente con la eficiencia de los procesos gubernamentales a nivel nacional en Estados Unidos. También se habla de momento, una orden para que cualquier nueva contratación federal, excepto dentro del ejército estadounidense, hasta que el gobierno tenga control total de la administración, pues queden congeladas. De momento, pues no habrá contrataciones federales, solamente en materia de milicia, de defensa nacional, hasta que, bueno, pues el gobierno de Trump avise de esta nueva contratación federal. Seguramente pues, habrá alguna parte de revisión por parte de los nuevos encargados de la política económica en Estados Unidos, y de momento pues se congelan todas las contrataciones federales ajenas a la materia de la defensa nacional. Los empleados federales vuelven a la oficina. También firma un documento que ordena que los trabajadores federales deben de trabajar en la oficina y no se permite trabajar desde casa. Pues algunas dependencias posterior a la pandemia tenían esta cuestión de trabajo híbrido o de teletrabajo. Bueno, pues a partir de que empieza ahora la administración, ya se ha anunciado a través de la firma de este documento por el presidente, que trabajadores federales regresan 100% a la oficina. Estas son algunas de las principales medidas que se han anunciado. Bueno, todavía quedan bastantes materias que revisar en materia de salud,
la cuestión de la censura en medios de comunicación, qué va a pasar con las políticas de Biden, también con diversidad y género y algunos términos de la política económica que pues, me gustaría analizar más adelante. No sé si tengas un comentario hasta No, aquí, bueno, Alberto. es que hay muchísima tela de dónde cortar aquí, porque en cada una de estas iniciativas, órdenes ejecutivas o decretos, como querramos verlos, básicamente son designios del presidente Trump para, pues de alguna manera, ejercer el poder que ya tiene, pero que estaría en controversia, ¿no? El saber qué tanta pues digamos, autoridad podría tener en un momento determinado para ejercerlas todas, ¿no? Si son, y se puede hablar de alrededor de 200, pues bueno, esto es materia para muchísimos programas, pero en esta ocasión, pues el punto y el meollo de este programa, pues para mí es entender un poquito para dónde va esta política, entender un poquito este desfase que luego puede existir entre el discurso y los hechos, y pues bueno, analizar si esto en un momento determinado le puede afectar pues directamente a México, ¿no? Y yo creo que eso es lo que en un momento determinado no nos preocupa, yo creo que nos ocupa a todos, independientemente de los colores, de los partidos políticos. Básicamente es algo que, pienso yo, nos debe mantener unidos con una estrategia adecuada para, pues a lo mejor, aumentar el apoyo a la infraestructura, por ejemplo, en nuestra frontera norte, que pues, muy probablemente lo va a necesitar. Si siguen, por ejemplo, se incrementan el número de deportados, que ya lo platiqué hasta ahorita, en números la cosa va exactamente como estaba, pero habrá que ver, pues apenas van 2 semanas, habrá que ver qué pasa después, si estas redadas efectivamente ya se convierten en oleadas de deportaciones y que esto afecte directamente en la frontera norte. El tema que tenga que ver con, bueno, cómo va a afectar esto en nuestras remesas. Habrá que hacer un análisis de cómo las remesas podrían en un momento determinado, que constituyen una buena parte del ingreso a nivel nacional de los mexicanos. El tema de las remesas es algo bien importante y algo que a lo mejor por ahí ha causado mucha, digámoslo así, repercusión en los medios de comunicación, pero esto de renombrar el Golfo de México, para ellos, no para todos, como Golfo de América, y que hubo un poquito de, pues de manejo allá en las redes sociales, y que pues sí, puede ser hasta cierto punto chistoso, pero también es cierto, hay quienes comienzan a pensar, sospechar si por ahí hay una intención de apropiarse de recursos naturales y que en un momento determinado bajo ese disfraz pudiese, pues no sé, apropiarse de algo que no necesariamente de facto es suyo, ¿no? Ese tipo de temas llaman mucho la atención. Es un ultranacionalismo. Esta política es ultranacionalista, es muy concentrada en el interior de su nación. El discurso que había tenido desde candidato y que ahora sigue teniendo y ostentando el poder, y le encanta la foto firmando sus decretos y mostrándolos, y le encanta que los medios de comunicación cubran esos eventos y que estén hablando el día de hoy, y pues no tenemos más que comentarlo y analizarlo y verificar pues efectivamente ese desfase que yo he comentado y del cual estaremos platicando. En el periodo anterior sí fue muy notorio este candidato y este presidente, ¿no? O sea, el candidato que alardeaba y que se iba a construir el muro y que lo íbamos a construir con dinero mexicano y muchas otras cosas que se dijeron que al final no necesariamente fueron reales, pero que a él le encanta alardear. Si pudiera en un momento determinado repetirse, o a lo mejor por este empoderamiento que ahora tiene, es algo digno de analizarse. Y me olvidé mencionarle de algo también muy importante, que es el decreto de París, o sea, salirse de este acuerdo, del Acuerdo de París, pues es un tema de negación del calentamiento global y de pues, una crisis que es evidente y la ciencia lo respalda, que se vive en el mundo y que, pues bueno, Estados Unidos no debería ser la excepción. Es un consumidor muy importante pues obviamente de derivados del petróleo y que, bueno, efectivamente contaminan el ambiente. Muchísimo de qué hablar, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Nos quedan escasos segundos, mi estimado Bruno. ¿Algo que quieras añadir para concluir?
Claro que sí. No, bueno, pues retomaremos lo del Acuerdo de París. Se salió en 2017, entró Biden en 2021, se vuelve a salir ahora en 2025 y tendrá unos efectos económicos importantes, no solamente a nivel de, bueno, emisión de efectos de gases invernadero. Lo estaremos comentando más adelante y bueno, muchas gracias. Pues bueno, a quienes nos miraron y nos escucharon a través de los diversos medios universitarios, muchísimas gracias por el favor de su atención. Esto ha sido todo por esta emisión. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en pesos y centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.